Buen día. Vamos a dar inicio con la materia. El día de hoy vamos a abordar el tema de la política económica, en este caso petrolera, para que podamos ir viendo cómo de alguna manera nos ha ido afectando a la situación económica que prevaleció dentro de nuestro país. En ese sentido, podemos decir que a partir de lo que es la llegada a la presidencia de nuestro país, de general Lázaro Cárdenas del Río, se iniciaron grandes avances que iniciaron en el año de 1935. Entre ellos, bueno, pues que se da lo que es la formación del Sindicato Petrolero de Trabajadores en la República Mexicana, y en 1937 se crea la Administración General del Petróleo Nacional. Además, el sindicato de estos trabajadores exigió de alguna manera un contrato colectivo de trabajo para que se pudieran homologar lo que eran los salarios, las prestaciones, las condiciones laborales entre todas las compañías petroleras. La negociación lamentablemente fue fallida, ya que las petroleras argumentaban no tener la capacidad financiera para poder cubrir las demandas, razón por la cual el sindicato opta por iniciar una huelga, por lo que hubo la necesidad de que interviniera lo que es la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien realizó un peritaje para poder determinar si las petroleras efectivamente tenían la capacidad financiera para poder responder a esas demandas laborales. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que desemboca en lo que es un laudo en el que determinaba que efectivamente las petroleras contaban con esa capacidad económica. Aún así, esas empresas no aceptaron el laudo y se ampararon. La Suprema Corte de Justicia confirma el laudo y el presidente Cárdenas intenta mediar, pero hubo un rechazo continuo por parte de las empresas. Por ello, los trabajadores pidieron a la mencionada junta, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que se cancelaran los contratos entre las petroleras y el sindicato, lo cual se realizó el 18 de marzo de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas ese mismo día decreta la expropiación de la industria petrolera, y si bien es cierto que su mérito es extraordinario, en el contexto internacional lamentablemente no jugó a su favor. Entonces, bueno, pues se vienen las altas tasas de crecimiento económico observadas en México de 1960 a 1972. También hubieran sido imposibles de alcanzar sin el dominio del Estado mexicano sobre las industrias petroleras y eléctricas. En 1973 se da una crisis internacional de petróleo como represalia al apoyo de Estados Unidos y de varios países europeos a Israel en su guerra contra la Liga Árabe y los países que pertenecían a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocido por sus siglas como la OPEP. En este caso, la mayoría eran árabes, realizaron un embargo de las ventas petroleras tanto de Estados Unidos y de Europa, y esa reducción en la oferta mundial del petróleo eleva considerablemente los precios
internacionales del petróleo y las economías desarrolladas entran en una seria crisis energética que comenzó a colapsar sus sistemas productivos, lo cual llevó a estos países a una dura crisis. Por lo que Estados Unidos necesitaba una fuente alternativa de abastecimiento de petróleo y de inmediato, ¿qué es lo que hace? Pone sus ojos en México nuevamente como parte de su solución. Primero, le prohíbe a nuestro país que se adhiera a la OPEP. Segundo, presiona a México a adherirse a la Agencia Internacional de Energía, liderada por Estados Unidos y varios países europeos. Y tercero, el compromiso que adquiere Estados Unidos ante lo que es la Agencia Internacional de Energía, lo que hace es incrementar las exportaciones mexicanas de crudo a cambio de empréstitos. Eso ocasiona que nuestro país renunciara a una estrategia de aprovechar sus hidrocarburos como palanca de desarrollo. Todas estas razones motivan que en el sexenio de Luis Echeverría se caracterizó por inversiones petroleras financiadas con créditos, sobre todo el extranjero, se orientaran a lo que es la producción del crudo para la exportación principalmente a Estados Unidos. A finales de ese sexenio, el gobierno mexicano ya se había endeudado a niveles históricamente irresponsables y de pronto, con el súbito incremento de las tasas mundiales de intereses, el valor de nuestra deuda mexicana se dispara a niveles inmanejables, por lo que finalmente el gobierno de Luis Echeverría recurre a un refinanciamiento del Fondo Monetario Internacional. Dentro de las políticas económicas que toma México, bueno, pues son políticas abiertas al capital extranjero, la lucha por el rescate petrolero, consolidación y avance de la industria petrolera y los intentos a transformar en México en un gran país exportador. A partir de 1980 nuevamente se empezó a perder el control nacional sobre lo que es el petróleo y actualmente, o hasta hace unos pocos años, se consideraba perdida totalmente lo que era la soberanía energética. A partir de lo que fue el sexenio de López Portillo, la situación económica se complica, ya había que amortizar y pagar los servicios de la deuda externa, se tenía que sobreexplotar los yacimientos petroleros para obtener las divisas por la exportación del crudo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo un abandono de la estrategia de la industrialización, agotamiento de yacimientos, exportaciones, explotación de nuevos yacimientos y los pagos de una deuda sin fin. A partir de lo que es el sexenio de Salinas de Gortari, se fueron transfiriendo negocios a manos extranjeras hasta la reforma energética de 1973 se fue recorriendo lo que es la política petrolera nacional y hubo varias características, como fue el secuestro del sindicato petrolero, lo que es la flexibilidad de la contratación de particulares y el control de la producción y comercialización de los petroquímicos, los ingresos de Pemex. Con las reformas energéticas de 1913 a 14 fue un conjunto de modificaciones que se tuvieron que realizar a la Constitución de 1917 en los artículos relacionados con lo que son los energéticos. Que tengan excelente día.